Hoy les quiero felicitar porque ya va un mes completo de que empezamos esta experiencia, ¿verdad? Hemos tenido muchas cosas que hemos aprendido y comenzamos este segundo mes, que en este segundo mes el énfasis son los 5 ministerios de Jesucristo y la armadura de Dios, ¿verdad? Pero el día de hoy vamos a estar tocando, ¿verdad? En esta primera semana nos vamos a enfocar en esos 5 ministerios de Jesús. Obviamente es una introducción a ellos, ¿verdad? Porque es bien extenso el tema, pero es un tema extremadamente importante para la iglesia de este siglo, porque, ¿verdad? Estamos bien cojos, ¿verdad? De los 5 ministerios, por lo menos del entendimiento de ellos, porque siguen estando los 5, porque, ¿verdad? Como Jesucristo es el mismo ayer y hoy por los siglos, pues los ministerios siguen siendo los mismos, porque eso los estableció él, ¿ok? Así que ese es el enfoque de hoy, y específicamente los primeros 2, el ministerio del apóstol y del profeta. Ok, así que antes de empezar quiero hacer una oración. Señor, gracias por esta noche, gracias por tu amor, Dios mío, por tu misericordia. Te pedimos que tú impartas a nosotros sabiduría y entendimiento, Señor, en esta palabra, en estos temas. Que podamos, Señor, entender, Dios mío, dónde es que tú nos quieres, hacia dónde tú nos diriges en estos ministerios, Padre Santo. Y que podamos entenderlo a nivel de que podamos explicárselo a otras personas y discipularles también, Señor. Porque eso es lo que queremos adorarte, queremos bendecir tu nombre en todas las cosas. Y queremos hacerlo, Padre, como tú estableciste, Señor, con el plan de iglesia que tú estableciste, que era basado en estos ministerios, Señor. A ti sea toda la gloria, en el nombre de Jesús. Guarda a los que están de camino también, Señor amado, y que esta noche sea para tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Pues el mes pasado estábamos, ¿verdad? La base bíblica que utilizamos estaba en el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 37, ¿verdad? Que era arrepentimiento, bautismo en agua, bautismo en el Espíritu Santo. Pero quiero ir un momentito a la base de este mes, ¿verdad? Son 2, ¿verdad? Porque es los ministerios y la armadura de Dios, pero hoy nos vamos a enfocar en la primera, que está en Efesios, la carta a los Efesios, capítulo 4, versículo del 11 al 16. Efesios 4, del 11 al 16. Lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. ¿Ok? Dice así, dice: ahora bien, Cristo dio los siguientes dones o regalos a la iglesia: los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y los maestros. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad de nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Entonces ya no seremos inmaduros como niños, no seremos arrastrados de un lado a otro ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. No nos dejaremos llevar por personas que intentan engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad. En cambio, hablaremos la verdad con amor y así creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. Él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente y a cada parte, al cumplir su función específica, ayuda a que los demás se desarrollen, y entonces todo el cuerpo crece y está sano y lleno de amor. Qué brutal esa palabra, en verdad. Yo no pude jamás hacer una explicación mejor que esa, ¿verdad? Que de verdad que el Espíritu le dio una revelación brutal al apóstol Pablo. Amén. Así que, como dice, ¿verdad?, en esta palabra, los ministerios de Jesucristo, ¿verdad? ¿Por qué de Jesucristo? La palabra nos habla en Romanos de que están las operaciones del Padre, están los ministerios de Cristo y los dones del Espíritu Santo. No es lo mismo. Las operaciones hablan de cómo, maneras de hacer las cosas, ¿verdad? Cuando escuche esa palabra operación, significa cómo se hace esto o cómo funciona esto, ¿ok? Don es un regalo, como hemos ya escuchado, ¿verdad? La palabra don es un regalo o una gracia también. Se pueden utilizar intercambiablemente esos 2 términos. Y ministerio, como ya también aprendimos aquí, significa una función o una posición de servicio dentro del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, ¿ok? Así que hoy vamos a hablar de los ministerios o las funciones, ¿verdad? Los lugares de función donde Jesucristo estableció 5 de ellos, que es el apóstol, el profeta, el evangelista, el pastor y el maestro.
Vamos a dar rapidito una introducción a los 5 de ellos, ¿verdad? Lo más rápido posible. Pero vamos a enfocarnos más en lo que es el apóstol y el profeta. ¿Por qué hago un énfasis mayor en estos dos? Número 1, porque son los menos conocidos. Son los que la iglesia tradicionalmente, ¿verdad?, no ha querido reconocer hasta los últimos, a lo mejor 15 años para acá, a nivel denominacional en el mundo, es que se ha venido, ¿verdad?, abriendo más la iglesia a reconocer que ciertamente hay apóstoles y que ciertamente hay profetas en la iglesia, ¿verdad? Evangelistas, pues ya un poquito antes de eso ya se estaban reconociendo, pero no había un entendimiento de lo que es el apóstol y el profeta hasta hace bien poco, ¿ok? Y quiero que podamos entender esto desde el inicio de nuestro caminar, ¿verdad? Y de este discipulado y el discipulado que ustedes van a dar a los demás, porque es el fundamento que Cristo mismo pone como ese floor plan, ¿verdad? Como ese esquema para levantar la iglesia, ¿ok? Así que, ¿verdad? Para comenzar, ¿verdad?, hablando de lo que es un apóstol, quiero comenzar diciendo de dónde es que sale la palabra apóstol. Dios les bendiga. La palabra apóstol, ¿verdad? Hoy estamos hablando de los 5 ministerios, es énfasis en apóstol y profeta, para los que están llegando. El término apóstol en el griego es la palabra apóstolos, que significa literalmente alguien que es enviado. Pero para poder entender esto, ¿verdad?, necesitamos un poco de contexto del asunto. Porque cuando Cristo llama a los 12 apóstoles, ¿verdad?, no era un término religioso, eclesiástico como ahora lo vemos, ¿verdad? Era un término súper coloquial utilizado en ese tiempo, y cuando Él lo decía, Él se los dijo a ellos, ellos rápido entendieron, ok, este es el trabajo que tenemos, que Cristo nos está dando, ¿ok? El apóstol es una persona que es llamado a esta función, a ser enviado de Dios, pero un apóstol bajo el contexto es una persona, y quiero que apunten esto o se lo graben bien, es una persona que es enviado, sí, pero es enviado para establecer una cultura dentro de un lugar donde esa cultura no existe o donde esa cultura casi no existe, ¿ok? En arroz y habichuela. El apóstol se caracteriza porque es un enviado para establecer la cultura del reino de los cielos en la tierra. Y eso implica muchísimo, porque si es enviado a establecer una cultura, tenemos que definir lo que es cultura, ¿ok? Y la cultura es un término bien amplio. La cultura tiene que ver con las prácticas sociales de un lugar, con la manera incluso de hablar de un lugar, con lo artístico de un lugar, con el vocabulario de un lugar, ¿verdad? De una etnia, de una raza, y muchas cosas más. O sea, una cultura es una manera de vivir, ¿ok? Así que un apóstol, eso es lo que lo caracteriza, ¿verdad? Es enviado ¿de quién? De un reino. En el contexto era enviado de un reino para establecer ese reino, esa cultura en otro lugar. Un ejemplo que a lo mejor se acerca más a nosotros los boricuas, ¿verdad? Sabemos que España tomó control, ¿verdad?, de Puerto Rico en un momento antes de los Estados Unidos. Podemos decir que literalmente, ¿verdad?, los colonizadores eran apóstoles enviados por el reino de España, por el rey y la reina de España. Ok, vayan y colonicen, vayan y establezcan la cultura de España, la manera de vivir, todo lo que mencioné, en territorio desconocido. Por eso es que cuando España llega aquí y comienza a colonizar, comienza a cambiar la vestimenta de la gente, comienzan a hablar de la religión que ellos practicaban, comienzan a incluso a construir cosas igual que allá, ¿verdad? Las estructuras ya no eran bohíos, ahora era con piedra, con bricks, ¿verdad? Con todo esto, el morro lo levantaron, comenzaron a hacer calles, ¿verdad?, con adoquines. Comenzaron a poner edificios de iglesia en medio de las plazas. Por eso todavía hasta el día de hoy las plazas de Puerto Rico tienen una iglesia en el mismo centro, porque eso es bien típico de la cultura española, ¿verdad? Y eso es un apóstol, viene a traer, ¿verdad?, una cultura. Claro está, España no es el mejor, no es para nada el mejor ejemplo, pero para que entendamos, ¿verdad? Aquí que estamos en Puerto Rico, porque ellos no lo hicieron, ¿verdad? Ellos no vinieron a traer la cultura del reino, ellos vinieron a traer la cultura de España, y vinieron y hicieron atrocidades aquí, ¿verdad? Pero eso es otro tema que no vamos a entrar ahora. Pero el apóstol de Jesús, por eso es que es apóstol de Jesucristo, viene a establecer la cultura del reino de Dios. ¿Y cómo es el reino? En el reino de Dios
hay paz, en el reino de Dios hay libertad, en el reino de Dios no hay enfermedades, no hay angustia, no hay dolor. En el reino se obedece la palabra del rey porque es una teocracia. Una teocracia significa que no es como nosotros tenemos aquí una democracia, ¿verdad? Que el pueblo vota y se hace la voluntad del pueblo por encima de todo, ¿no? En una teocracia la voluntad del rey es suprema, su palabra es ley. Así que, por ende, todas estas cosas van a caracterizar al apóstol. Porque el apóstol no está enfocado, ¿verdad? Y vamos a entrar un poquito más en eso ya mismo. No está enfocado, ¿verdad? Tanto en lo que el pueblo piensa. El apóstol está enfocado en lo que Dios le dijo. Y establecer lo que Dios le mostró, la visión o la palabra que el Señor le mostró en el territorio donde Dios lo envió. ¿Ok? Ese es un overview. Vamos a profundizar ya mismo un poquito más. ¿Ok? El segundo ministerio, el profeta. Dame un segundito para buscarlo aquí. El profeta, el ministerio profético. Disculpen, no lo encuentro aquí. El ministerio profético, ¿verdad? Tiene dos vertientes mayoritarias, ¿verdad? Que puedo recalcar, pero para definir primeramente lo que es un profeta. Un profeta, la palabra profeta es la palabra Naví o Roé en el hebreo. Un profeta literalmente es un mensajero, alguien que trae un mensaje a nombre de otro. En ese aspecto se parece al apóstol, porque el apóstol no trae su propia cultura, trae la cultura del que lo envió. Y eso requiere, ¿verdad?, que haya recibido un mensaje de parte de Dios, un mandato, una orden de enviarte a trabajar, ¿verdad? En eso se parece mucho al profeta. Pero el profeta tiene tiene la capacidad dada por Dios. Todo esto es por gracia, ¿verdad? El llamado es por gracia y es una responsabilidad. El profeta en el Antiguo Testamento era la boca de Dios en la tierra. Era la persona que el Espíritu de Dios venía sobre él y sobrenaturalmente podía escuchar, podía ver la dirección de Dios y podía declarar la mente, la voluntad de Dios para con un pueblo, para con un territorio en el presente. Fuera para crear esa voluntad, ¿verdad? O para revelar lo que Dios mostraba del futuro, que es el porvenir, que es lo que Dios va a hacer, ¿verdad? Y lo que va a ocurrir en el futuro. Ok, el profeta también se caracteriza por estar enfocado en denunciar el pecado y llamar al pueblo al arrepentimiento y a seguir la palabra de Dios. Porque el profeta, eso es lo más que le interesa al profeta. El profeta tiene, ¿verdad? Hablando del ministerio como tal, ¿verdad? El don el que es la persona profética es otra cosa, eso lo vamos a mencionar ya mismo. Pero el profeta consistente y constantemente está enfocado en tener sus pies en la tierra, pero su oído en el cielo. ¿Ok? El profeta tiene la capacidad de caminar de esa forma en esta tierra. ¿Ok? Por eso a mí me encanta mucho para explicarlo cuando el apóstol Pablo dijo en Efesios, ¿verdad? Estamos sentados con Cristo en lugares celestiales. Pero uno dice, espérate, pero ¿cómo es eso, Pablo? Si nosotros estamos aquí, yo estoy ahora mismo aquí en Bayamón, en el tabernáculo, pero estoy con Cristo en lugares celestiales. La revelación detrás de eso es que es posible al uno estar conectado al Espíritu Santo, buscando la voluntad de Dios. Señor, ¿qué tú estás diciendo? ¿Qué tú estás diciendo para este pueblo? ¿Qué tú estás diciendo para Puerto Rico? El profeta consistentemente está buscando el rostro de Dios, la presencia de Dios, para recibir revelación de Dios, para declarar al pueblo. ¿Okay? Por ende, necesita caminar también en santidad, en una santidad bien fuerte muchas veces, porque sabe que como ese es su enfoque, sabe que si no tiene una vida fuerte de oración y una vida fuerte de consagración al Señor, pues todo eso va a ser piedra de tropiezo para él cumplir su ministerio. ¿Ok? ¿Estamos entendiendo hasta aquí? Sí. Muy bien. Su mayor gracia, ¿verdad?, son los dones de revelación. Son los dones, ¿verdad?, el discernimiento de espíritus, la palabra de ciencia y la profecía. También tiene interpretación de lenguas y, ¿verdad? Como mencioné, hay dos tipos de profetas principalmente. Está el profeta Naví y el profeta Roé. El Naví es un profeta que recibe revelación, pero la recibe por inspiración espontánea. Es más a nivel audible, por decirlo así. El Roé es lo que llamamos un vidente, que hemos escuchado en Puerto Rico, ¿verdad? Pero lo escuchamos en el sentido negativo cuando vemos a veces no sé si lo han visto,
los anuncios estos de los hechiceros y los brujos que dicen vidente fulana, llama y qué sé yo qué para tu consulta. Ese término vidente es un término que sale en la Biblia. Lo que pasa es que sabemos que el enemigo es un imitador, ¿verdad? Y los dones que Dios ha depositado en los seres humanos, ¿verdad? Pues los tuerce y los daña. Entonces esa gente recibe visiones, pero ¿verdad? De los demonios. Y reciben revelación de los demonios de Satanás. El profeta recibe, por eso es profeta de Dios, ¿verdad? Un mensajero de Dios. Recibe visión, ¿verdad? El roé, el vidente de Dios, y interpreta la visión por revelación del Espíritu también para traer, ¿verdad? Un mensaje claro al pueblo. Ya mismo voy a entrar un poquito más en eso. Ese es el apóstol y el profeta. El tercer ministerio que mencionaba aquí en Efesios 4:12, aleluya, es apóstol profeta, el evangelista, ¿verdad? Estos últimos tres ya estamos como más familiarizados en este tiempo con ellos, así que, ¿verdad? No requieren tanta explicación, pero como quiera quiero ir por encima de ellos. Quiero que piensen, cuando piensan en evangelista, suena a evangelio, ¿verdad que sí? El evangelio es la buena noticia, así que un evangelista es una persona, y también en su contexto, que declara la buena noticia de Jesucristo, el evangelio del reino de Dios, ¿ok? El evangelista, ¿verdad? Quiero que también piensen, cuando piensan en un evangelista, es en un reclutador, una persona que su enfoque principal es llevar la noticia del evangelio, la victoria de Cristo sobre el pecado, sobre los principados, etcétera, etcétera, al mundo entero. El evangelista declara las buenas noticias. Ese es su enfoque principal, salvar las almas, que las almas lleguen al conocimiento de Cristo, reclutarlos al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. El cuarto ministerio de Jesús es el pastor. También estamos súper familiarizados con él, pero lo menciono. El pastor es el que cuida las ovejas, ¿verdad? Jesucristo describió la iglesia, cada hermano y hermana, como una oveja de su rebaño, y él es el buen pastor. ¿Okay? Lo que caracteriza al pastor es que está al cuidado de las ovejas. Su enfoque está en el pueblo de Dios, en alimentarlas espiritualmente hablando, y también en cuidarlas, en protegerlas, ¿verdad? En apartar, ¿verdad? Tenemos mucho también la analogía que me encanta utilizar del rey David, que era pastor de ovejas. El rey David había luchado contra osos, contra fieras, para defender el rebaño. Eso también caracteriza al pastor. Es una persona que tiene que tener un corazón lleno de amor para cuidar, proteger y restaurar, ¿verdad? Trabajar con las emociones, con el alma, con todo lo que es la gente que están bajo su cuidado, que Dios ha puesto bajo su cuidado, porque le van a rendir cuenta a Dios por eso, ¿ok? Ese es el pastor. Y el maestro, ¿verdad? Que también la palabra la explica, ¿verdad? A sí mismo, porque estamos todavía en ese contexto. Es una persona, pero debo explicarlo un poquito más, porque es uno de los ministerios que también a veces se ha dado por menos o por poco dentro de la iglesia, y no es así. El maestro, el llamado al ministerio de maestro, es tan importante como el apóstol, como el profeta y como el evangelista y todos los demás, porque el maestro lo que está llamado es a establecer, aleluya, una enseñanza profunda de la palabra. El maestro es esta persona que en su carácter, su enfoque principal es profundizar lo más posible en la escritura para poder enseñar a otros. Le apasiona enseñar la palabra de Dios. Es diestro en hacer ver cosas difíciles de la palabra fáciles. El maestro tiene esa gracia, tiene ese don de parte del Señor, y es extremadamente necesario para que las personas, cuando entran en la iglesia, puedan ser establecidos y echar raíces profundas en la fe. ¿Ok? Así que eso es, ¿verdad? Un overview. Me encanta hacerle con la mano, haga así. Y usted no tiene un anillo, pero no importa, lo va a entender. El apóstol es como el dedo, dedo gordo de la mano. ¿Por qué? Porque el apóstol puede tocar también, eso lo caracteriza, cualquiera de los ministerios. El apóstol es diferente en ese aspecto a todos los demás, porque puede tocar al profeta, el evangelista, el pastor y el maestro. El apóstol tiene que también saber fluir en todo esto, no por su propio talento ni nada de eso, es que Dios, ¿verdad?, es el que deposita eso en ellos, en el apóstol, para poder levantar una obra. Porque pónganse a pensar, donde no ha habido evangelio, o donde hay alguien que nunca ha escuchado el evangelio de Jesucristo, pues él tiene que ser un experto y saber, y a lo mejor va a tener que hacer muchas cosas, ¿verdad?, que no son su función primordial, ¿verdad?, su gracia primordial,
¿verdad? Para poder levantar una obra para el Señor. El apóstol va a tener que saber evangelizar, porque si no, no hay iglesia. El apóstol va a tener que saber pastorear a esa gente y levantarlos como líderes, hacer discípulos, multiplicarse en otros, para que entonces esos líderes a su vez puedan continuar la obra de la iglesia. El apóstol tiene que saber identificar los dones en los demás. ¿Sabe? El apóstol ahí en eso es diferente. El profeta, este segundo dedo. ¿Por qué este segundo dedo? Con el profeta, porque el profeta apunta. El profeta apunta a Dios primero. ¿Qué está diciendo Dios? Pero después apunta, cuando recibe la información, apunta, este es el camino a seguir. Dios quiere que hagamos esto, que vayamos para ese lado. Para acá no, para allá. Así que este es el profeta, el apóstol y el profeta. Y juntos hacen una pistola. Por eso es que, ven, porque por eso se ríen, pero sí, por esa razón es que el apóstol Pablo dijo, aleluya, que la iglesia está fundada en el fundamento que establecen los apóstoles y los profetas. Porque esos dos ministerios son la base que va a aguantar y a sostener todos los demás ministerios, ¿ok? Lo hacen una pistola. El tercer ministerio es el evangelista. Si usted pone su mano así, hágalo una vez más conmigo, por favor. ¿Cuál es el dedo más largo? El del evangelista, ¿verdad que sí? ¿Por qué? Porque el evangelista es el que sale más lejos que todos los demás. El evangelista sale a predicar la palabra lejos. Sale y a reclutar, a declarar la palabra donde sea, en las plazas, en su trabajo. El evangelista típicamente es una persona que no es introvertido, tiene que ser extrovertido. Es la persona que le gusta hablar con todo el mundo. Porque el evangelista consistentemente entabla relaciones nuevas para poder influenciar con el evangelio a los demás y reclutarlos para el reino. Así que es el que sale lejos. Ese es su enfoque, salir. ¿Ok? El cuarto ministerio, el pastor. Mi anillo está en el cuarto dedo, porque el pastor está casado con la iglesia. El pastor no está tan interesado a veces, ¿verdad? Y eso es vamos a hablar ahorita de debilidad y fortaleza. Pero el pastor está casado con la iglesia. El pastor está ahí para sus ovejas, está, como dije, para consistentemente alimentarlas espiritualmente, ayudarlas cuando estén en necesidad, para curar a la perniquebrada, ¿verdad? La que tiene una pierna rota, pues el pastor tiene que ir, dejar las 99, como dijo Cristo, y hacerse cargo de esa, ¿verdad? Tiene un corazón de cuidar a la novia de Dios, a la esposa del Cordero. Ese es el pastor, el cuarto dedo. Y el quinto, lo que lo caracteriza al maestro, es que destapa los oídos, saca las doctrinas de error que pueden estar en las personas, profundiza en el pensamiento de la iglesia. Y por medio de la enseñanza, ¿verdad? Como tiene un conocimiento vasto sobre la palabra, son gente que típicamente incluso les encanta, en este tiempo moderno que estamos, ¿verdad? Les encanta estudiar Biblia, hacer doctorado, ir más allá, hacer estudios de la palabra más profunda, en el hebreo, en el griego, profundizar. Esa es su pasión, porque quieren poder enseñar a los demás y establecerlo, y sacar las doctrinas de error, ¿verdad? Eso también el apóstol tiene mucho, porque tiene que saber identificar lo que es error inmediatamente para que no se dañe lo demás, ¿ok? Así que ahí lo tiene, el apóstol, el profeta, evangelista, pastor y maestro. Así no se le olvida por lo menos lo básico de ellos, ¿ok? Ahora voy a profundizar en el apóstol y en el profeta, ¿ok? Ok, vamos a empezar por el apóstol. El apóstol, en el Antiguo Testamento, tanto como en el Nuevo, hay ejemplos de ellos. Aunque no se llamaban, ¿verdad?, apóstoles, porque sabemos que la palabra viene del griego. Pero hay otra palabra que significa enviado igual en el hebreo. Y enviados de Dios podemos ver, hay tres ejemplos que me enfoco: Moisés, Elías y Eliseo. ¿Okay? Moisés fue escogido por Dios para libertar a un pueblo y para sacarlos de la cultura egipcia en que estaban y adentrarlos en el propósito de Dios. Eso es extremadamente apostólico, ¿ok? Ese es el ejemplo más brutal. Elías también trajo un mensaje de confrontación al pueblo en un tiempo donde el pueblo estaba más pagano que hebreo. Y ahí sabemos de la gran confrontación que hubo entre él y los profetas de Baal, ¿verdad? Los falsos profetas. Y él reta al pueblo y les dice: escojan a quién van a servir, a Dios o al diablo, ¿verdad? A Dios o a los Baales. Y sabemos que él levanta también una estructura, un altar a Dios. Y pues, gracias a ese altar y a ese sacrificio, ¿verdad? Hace una labor sacerdotal, es lo que quiero decir.
gracias a que él estableció ese sacrificio, entonces el fuego de Dios puede caer. Eso también caracteriza mucho al apóstol. El apóstol sabe cómo edificar, cómo construir la iglesia para arreglar lo que está defectuoso y poder producir que la gloria de Dios se manifieste en un lugar. Y eso toma tiempo, ¿verdad? No es que lo va a hacer porque es apóstol en poco tiempo, porque estamos trabajando con personas, ¿verdad? Y hay que saber cómo hacer las cosas. Pero el apóstol tiene ese overview que él dice, no, aquí hay que mejorar esto, aquí también, aquí acá. ¿Ok? Ese es otro. Y Eliseo, este ejemplo me encanta. Eliseo, ¿qué estaba haciendo cuando Elías lo llama? Si alguien se recuerda. Si no se acuerdan está bien, sé que lo cogí así. Sí. Of course. Eliseo estaba arando la tierra con los bueyes. Ok. Esto es una analogía poderosa para lo que es el ministerio apostólico. Les voy a decir ahora por qué. Porque el ministerio del apóstol, el apóstol se caracteriza como lo que es un buey. En ese tiempo, debo que dar contexto porque ya no estamos en ese tiempo. El buey era un animal extremadamente valioso. ¿Por qué? Porque era un animal súper fuerte. Estamos viviendo en una cultura en ese tiempo que dependía también de la agricultura. Y todo lo que tenía que ver con bueyes, con ganado, era considerado súper valioso, porque con eso tú trabajabas la tierra, el terreno que tú tuvieras y siempre ibas a tener comida y podías crecer, ¿verdad? Económicamente y expandir, ¿verdad? Todo lo que tú tenías. El buey también es un animal extremadamente fuerte. La palabra de Dios, el Señor, hace ¿verdad? Una analogía entre el apóstol y el buey, porque le dice la palabra también que la parábola del sembrador, que la semilla del evangelio, que el evangelio es una semilla, y como mencionaba ayer, ¿verdad? Como el evangelio es una semilla, ¿dónde cae la semilla del evangelio? En el corazón, ¿verdad? Pues el apóstol, así como los bueyes, tiene la capacidad y la fortaleza dada por Dios de, no importa si esa tierra está bien seca, bien dura, bien difícil, como quiera tiene la capacidad dada por Dios de arar esa tierra, de trabajar esa tierra, no importa cuán dura esté, para que eventualmente el Señor le dé crecimiento y pueda crecer la semilla del evangelio, ¿ok? Así que lo que caracteriza también al apóstol es esa fortaleza, ¿verdad? Esa terquedad, por decirlo así, de no rendirse en medio de los ataques del enemigo, en medio de que no ve fruto inmediatamente, en todas estas cosas, ¿ok? Así que por eso también podemos ver cuando el apóstol Pablo utiliza la analogía, cuando dijo, no pondrán bozal al buey que trilla. Trillar quiere decir que el buey está comiendo mientras va arando. Él quería decir, si los apóstoles están trabajando en la obra de Dios, pues es justo que ellos también puedan recibir bienes del pueblo, porque están dando sus vidas en sacrificio para eso. El sacrificio caracteriza también al ministerio del apóstol bien fuertemente, porque como el apóstol, ¿verdad? Es la persona que es un experto, se supone, ¿verdad? Esto es un apóstol ya maduro, claro está, porque hay apóstoles que son, ¿verdad? Que están arrancando. Pues es la persona que Dios pone para casi siempre comenzar obras, como dije, o los pone en lugares donde hay necesidad del agua del Espíritu, o lugares donde no hay crecimiento, para que Él pueda arar esa tierra, ¿verdad? Y por la fuerza del Espíritu ahí, por la persistencia, por el sacrificio, el servicio de los demás, pues pueda crecer una obra para la gloria de Dios. ¿Ok? También el ministerio del apóstol es el ministerio que le da, ¿verdad? Que gives birth, que puede de ahí para el Señor, lo utiliza para que salgan los demás ministerios, porque la función apostólica tiene el ADN de la iglesia de Jesucristo del libro de los Hechos. Es el que forma, el que tiene el punto de referencia para los demás ministerios. Le da el nacimiento, ¿verdad? O espacio para que se desarrolle, o puedo decirlo así, crea el ambiente para que se desarrolle el profeta, porque establece esa comunidad, ¿verdad? Ese sentido de pertenencia de la gran comisión. El apóstol está enfocado en que no, esta es la misión que Cristo nos dio. Como es un enviado, es como en el ejército, literalmente.
Pablo dijo que somos compañeros de milicia. La visión del apóstol es: yo estoy en una milicia y a mí se me dio una misión y yo tengo que rendir cuentas por esa misión. Así que por encima de mí mismo y de todo está la misión de Dios. O sea, no es lo mismo tú tener una visión en mente que la visión te tenga a ti. Que tú te unas a eso y que puedas realmente llevar a cabo lo que tienes que hacer, ¿verdad?, en Cristo para poderlo llevar a cabo, ¿okay? Para que eso se cumpla. Así que, ¿verdad?, eso también caracteriza mucho a los apóstoles. En este tiempo, ¿verdad?, sabemos que siempre hemos escuchado de los apóstoles como los 12, ¿verdad? Los 12 apóstoles de Jesucristo. Hay una distinción, ¿verdad? Hay distintos tipos de apóstoles. El apóstol, los 12, ¿verdad?, tienen su lugar especial dentro del apostolado que existe todavía, porque en el libro de Apocalipsis establece que ellos van a ser columnas en la Nueva Jerusalén, allá en el cielo, ¿verdad?, y cuando se establezca en la tierra. Y también fueron los que Cristo mismo escogió en la carne para que caminaran con Él mientras Él estaba aquí físicamente, ¿okay? Así que esos 12 tienen un privilegio especial, ¿verdad?, por la gracia de Dios. Pero hay apóstoles después de eso. Estos se llaman apóstoles post-ascensión. Ejemplos de esto, muchísimos. El apóstol Pablo, está Bernabé, que no se habla tanto, está Timoteo también, y Junia, que es un ejemplo bien importante porque era una mujer. Se menciona en el libro de los Hechos que era una mujer. Pablo la saluda, sí, salúdenme a Junia, que es estimada entre los apóstoles. Y cuando buscamos más información en el griego, este nombre es femenino. Así que para conocimiento, ¿verdad?, y para shock de muchas personas, sí había mujeres apóstoles en ese tiempo, porque Dios no está mirando, ¿verdad?, para decir quién está por encima del hombre o la mujer, sino el corazón, ¿verdad?, y quién está dispuesto, y por su gracia es que podemos hacer lo que estamos haciendo. ¿Ok? ¿Qué más puedo decirle del apóstol? Son agentes de avivamiento, tienen un ADN, ¿verdad?, como dije, de la iglesia de Cristo. ¿Por qué son agentes de avivamiento? Porque siempre el apóstol busca si el fundamento de la iglesia se está cumpliendo. La iglesia está orando como tiene que orar. La iglesia está recibiendo dirección de Dios. Las ovejas, ¿qué está pasando con ellas? Está recibiendo alimento. El apóstol, como fluye en todos los demás ministerios, pues tiene una visión amplia de qué hace falta, ¿verdad?, en el pueblo de Dios, y puede identificar y traer soluciones a los problemas. ¿Ok? También el apóstol se caracteriza por tener un corazón de padre, de siervo. Por eso vemos que el apóstol Pablo en todos sus escritos le hablaba a la iglesia: hijos míos. A Timoteo le dijo: hijo mío, verdadero hijo mío en la fe, ¿verdad? En este tiempo eso se ha abusado muchísimo en ocasiones, y vemos que la cuestión de padres espirituales se ha abusado demasiado, a lo mejor no tanto, ¿verdad?, aquí en Puerto Rico, pero para allá, para África y otros lugares, y ha llegado a ser hasta una idolatría con esa persona. Pero realmente no es que no es bíblico, es que ha sido un abuso, ¿verdad? Y esas personas a veces lo utilizan, ¿verdad?, para tener un dominio total sobre sus hijos espirituales. Pero realmente lo que quería caracterizar Pablo al decir esto es el corazón que él tenía por lo que él había engendrado en Cristo, ¿verdad? Como que el corazón, ¿verdad?, la mentalidad de un padre es que ese hijo eche para adelante, que ese hijo llegue más lejos que él llegó, que ese hijo se desarrolle en los dones que Dios ha puesto en ellos. Porque el apóstol no busca que todo el mundo sea un apóstol. El apóstol busca identificar cuál es el don, ¿verdad?, dentro de estos 5, y los dones que el Espíritu también ha dado para poderlos desarrollar, para que la iglesia entienda y empoderar. Eso también lo caracteriza. Por esa razón él busca empoderar a la iglesia, porque el apóstol no busca hacerlo todo él, al contrario, es un don de gobierno. El apóstol, al tener todo este conocimiento, ¿verdad?, Pablo dijo: yo soy un perito arquitecto. Un perito es una persona experta que sabe cómo hay que hacer, ¿verdad?, poner ese fundamento para que el edificio, no importa cuán grande lo hagan, no se caiga. ¿Ok? Y para eso hay que saber, y hace falta sabiduría, revelación de Dios y experiencia también. ¿Ok? Así que el apóstol busca no hacerlo todo él. A lo mejor en un principio tiene que hacerlo, pero busca por eso primeramente, que lo vemos en la palabra con el ejemplo de Pablo, ¿verdad? No estoy mencionando, disculpen, ¿verdad?, no estoy mencionando muchas bases bíblicas porque quiero avanzar, ¿verdad?, pero más adelante se las puedo enviar. Pablo buscaba establecer ancianos en la iglesia. Él buscaba levantar personas y en un tiempo relativamente corto
de una persona que no sabía nada de Jesucristo por medio de la palabra y del poder del Espíritu que él le mostraba, de su ejemplo, de él. Por eso él decía, imítenme a mí, miren lo que yo hago, imítenme como yo imito a Cristo. Y así tú tienes una referencia para tú seguir creciendo en Dios. Y yo, cuando ya yo veo, y por el discernimiento que tengo y la experiencia, puedo ver que tú, fulanita, tú, fulanito, están ready. Ok, pues vamos entonces ahora, yo puedo pasar y moverme para el otro lugar que Dios me está mostrando que quiere abrir una obra. Ok, y luego el apóstol se puede sentar a mirar y a oversee, ¿verdad? En una posición, de gobierno sobre la iglesia, no autoritativamente, sino para garantizar el crecimiento de la iglesia. ¿Ok? ¿Qué más puedo decir de los apóstoles? Yo creo que ahí he dicho bastante, ¿no? Vamos ahora con los profetas. Muy bien, te puedo decir más, pero vamos para los profetas, que nos falta poco tiempo. Como dije, los profetas, el ministerio del profeta es que se caracteriza porque consistentemente busca y recibe la voluntad revelada de Dios o la mente de Dios. ¿Ok? Tiene una fuerte revelación de lo que el Espíritu Santo quiere para el presente de la iglesia. O sea, el profeta tiene un conocimiento de la palabra de Dios en el ahora. Recibe el rema de Dios. Hay diferencia entre lo que es el logos, que es la palabra de Dios escrita, o Cristo mismo, ¿verdad? Que es la palabra encarnada, y el rema. ¿A quién aquí le ha pasado que está leyendo la Biblia y a lo mejor estás leyendo algo que has leído 20 veces, pero un día específico lo estás leyendo y como que esa palabra, ese versículo, esos 3 versículos o 2 versículos como que tomaron vida? Como que tú dices, ¡pam! Como que algo, esto es para ti ahora, ¿verdad? En ese momento lo que ocurrió fue que del logo, de la palabra escrita, brincó a ser un rema de Dios, una revelación específica del presente para tu vida, para mi vida. El profeta, por la gracia de Dios, tiene esa característica que consistentemente recibe la palabra del Señor, puede ser para él o ella, como para un pueblo, ¿verdad? Para una iglesia, como para un país, una nación, etcétera, porque también hay muchos tipos de profetas. Sabemos que Jeremías, creo que fue, el Señor le dijo, te he llamado para que seas profeta a las naciones. Hay diferentes tipos de revelación que Dios le da al profeta también, dependiendo de la asignación que Dios le haya dado, ¿verdad? Hay profetas que tienen influencia a nivel de gobierno, a nivel de reyes. En la Biblia vemos que los profetas se acercaban a la persona que Dios había escogido como rey, como gobierno sobre el pueblo de Dios, y le decían, mira, estás haciendo esto mal. El profeta no le tiene miedo a confrontar, esa es otra. Los profetas son personas sí que pueden ser bien sensibles a nivel emocional porque tienen una alta, valga la redundancia, sensibilidad a las cosas del espíritu y perciben atmósferas de lo que está pasando en la gente, de lo que está pasando en un lugar espiritualmente hablando, y por eso también pueden ser afectadas mucho sus emociones. Pero típicamente el profeta es una persona que tiende a ser confrontativo en la palabra, porque no busca siempre el sentimiento de la persona, ¿verdad? Eso es más tipo pastoral. No piensa tanto en cómo la persona va a reaccionar o se va a sentir. Él está y ella están enfocados en qué Dios te está diciendo. Y confía en Dios, porque si Dios me está diciendo esto y yo confirmo y estoy claro de que fue Dios, pues mi asignación es soltar la palabra, no importa lo que pase, ¿ok? Así que muchas veces hemos visto también por esta razón que los profetas en este tiempo tienden a traer a veces un poquito de roce con los pastores, ¿verdad? Con el pastor que no está claro, ¿verdad? En lo que es el ministerio profético, pues igual con el apóstol, porque pueden pensar que estos dones vienen a tomar el takeover, ¿verdad? La iglesia o a ¿cómo se dice esto? A usurpar la autoridad que tienen sobre su iglesia, pero ese no es realmente el ministerio de ellos, ¿ok? Debo decir, ¿verdad? Antes de continuar, de paréntesis, los 5 ministerios, como leí al principio, tenemos que verlos como un equipo. Todos tienen sus funciones diferentes y sus enfoques diferentes, y en ocasiones van a chocar los puntos de vista, porque Dios mismo es el que permite eso para que la iglesia crezca y para, ¿verdad?, que se cubran todas las bases, ¿verdad?, por decirlo así, dentro de la iglesia. Pero trabajan y todos tienen que estar claros, no importa en el ministerio que se esté, en que cada uno tiene que respetar la autoridad del otro y el don del otro. Tienen que honrarse los unos a los otros por medio del respeto y del amor de Dios.
Y tienen que estar claros que esto es un trabajo en equipo. Es como un equipo de baloncesto, ¿verdad? Está en point guard, está el centro, están todos diferentes posiciones, diferentes maneras de jugar, diferentes talentos, diferentes cosas, pero todos trabajan para el mismo objetivo. ¿Cuál es ese objetivo? Ganar el juego. Pues es lo mismo en los 5 ministerios. En el ejemplo que les di, ¿verdad? Apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. Todos ellos son necesarios para formar un puño y atacar el reino de las tinieblas y poder ser efectivo. Si falta cualquiera de ellos, un puño así, sin maestro, no está igual de fuerte. O si falta el pastor y el maestro, menos todavía. En todo este tiempo, ¿verdad?, contemporáneo en que estamos, después de la reforma protestante incluso, por alguna razón, ¿verdad?, que sabemos que ha sido el enemigo de forma u de otra, se quitó el énfasis, ¿verdad?, y el conocimiento de lo que eran los apóstoles, los profetas y los evangelistas en la iglesia. Y se hizo gran enfoque en solamente tener el ministerio del pastor y del maestro. Por eso vemos que se comenzaron a construir iglesias físicas, o sea, templos físicos, y se enfocaba más la cosa en un discipulado tipo clase, ¿verdad? Y esa clase típicamente no tenía que ver con empoderar a los oyentes para el ministerio, sino más bien que tuvieran un conocimiento de la escritura básico, ¿verdad? Y era una cuestión, ¿verdad?, que todavía lo vemos, y por esa razón se producen iglesias, ¿verdad?, que más que buscar formar gente que estén listas para la guerra, espiritualmente hablando, y que puedan sostener la obra, y no solo sostenerla, mantenerla igual, sino hacerla crecer y llegar a otros lugares, se mantiene una iglesia dependiente del pastor. ¿Okay? Y esa no es la visión que Cristo tiene. Cristo quiere que el cuerpo entero crezca, que el cuerpo entero sea funcional. No de la misma forma, porque son distintos ministerios, pero que todo el mundo pueda fluir en los dones del Espíritu Santo, que todo el mundo tenga un conocimiento de estos 5 ministerios, que todo el mundo sepa qué hacer, ¿verdad? Que ese equipo de baloncesto sepa las movidas, las jugadas que tiene que hacer, ¿verdad? Sus fortalezas, sus debilidades, y puedan moverse hacia un fin común, que es, ¿verdad?, que lleguemos a la altura del varón perfecto, como leí ahorita, ¿verdad?, hasta que Cristo venga. Hay una distinción también en lo que es el ministerio del profeta, que no se le este paréntesis también, el ministerio del profeta y la unción profética. En el Antiguo Testamento, el pueblo de Dios no tenía al Espíritu Santo morando en ellos, viviendo en ellos, porque sabemos que la sangre de Cristo no había sido derramada. Así que el Espíritu de Dios venía sobre los profetas o sobre los sacerdotes y se retiraba después de hacer esa obra que tenían que hacer. Ahora, en el nuevo pacto en Cristo, el Espíritu Santo vive en cada discípulo de Jesucristo, ¿ok? Y por esa razón, todos en el cuerpo de Dios podemos y estamos llamados a escuchar la palabra de Dios para nuestras vidas, ¿ok? Así que ya usted ni yo no debemos depender de un profeta o de otra persona que nos traiga una palabra, porque tenemos al Espíritu, a Dios mismo dentro de nosotros, que nos puede hablar, y si lo creemos y lo buscamos, nos va a hablar de muchísimas formas, ¿verdad? Que ahora no puedo hablar porque no hay tiempo, pero nos va a dirigir en nuestro caminar y nos va a llevar y a posicionar el Señor en el ministerio donde Él quiere que estemos, ¿ok? Así que eso es bien importante. Jesucristo dijo: mis ovejas oyen mi voz y me siguen, mas la del ladrón no seguirán. ¿Ok? Ahí ya está diciendo el Señor, ¿verdad?, desde ese tiempo, dando un la de que las ovejas mías, la iglesia entera, va a poder escuchar mi voz. No van ya a tener que ir donde el sacerdote, hombre de Dios, ore por mí para ver qué dice el Señor, o no va a tener que ir donde el profeta, ¿verdad? Y qué me dice el Señor a mí. No, usted puede ir directamente a la fuente, que es el Espíritu Santo, para que le dirija. Y también por esa razón el Espíritu de Dios puede hablarle a usted y darle palabra para otras personas, porque esa es en la dispensación que estamos de la gracia, donde el Espíritu de Dios está en toda la iglesia. La distinción entonces, ¿cuál es entre el profeta de oficio, ¿verdad?, o de ministerio como tal, y una unción profética? Que el que tiene unción profética recibe palabra de Dios, pero no es al nivel, a la profundidad, debo decirlo, a la dimensión de revelación que tiene un profeta. Yo puedo recibir en un momento que Dios me utilice, ¿verdad? Si no hay otra gente que tenga el llamado profeta, pues Dios le puede mostrar a usted algo específico, pero típicamente el profeta tiene una relación mucho más grande, tiene un don profético bien fuerte, ¿ok? Y constantemente también, eso lo determina mucho. Consistentemente está recibiendo palabra de Dios para él, para otro, y ese es, ¿verdad?, el enfoque mayor de ellos. Amén.
Hay dos tipos de profetas también, que es bien importante que entendamos. ¿Usted sabe por qué? Porque si ustedes a partir de estos son operaciones de Dios, cómo fluye la unción profética en nuestras vidas, pues usted puede comenzar a identificar cómo Dios me habla. Y eso es súper importante, ¿ok? Porque ahí tú puedes empezar a desarrollar esa área y puedes estar más pendiente, ¿verdad? Mientras esté orando para recibir y ser más específico y desarrollar esa bendición, ese don profético que está en nosotros. El profeta número 1 es el profeta Nabí, es la palabra en hebreo, que significa literalmente burbujeante. O sea, recibe una revelación, habla por inspiración espontánea. Eso es que yo estoy orando y arranco a orar en lengua y yo no estoy ahí enfocado en el Señor y de momento, ¡pam!, llega una palabra a mi espíritu y la suelto. Por inspiración llega algo, ¿ok? Escucha en su espíritu la revelación. Típicamente, ¿por qué digo escucha? Tenemos 5 sentidos especiales, ¿verdad? Lo natural. Tenemos la vista, tenemos la audición, tenemos el tacto, tenemos el gusto y tenemos el olfato. En el espíritu es igual, ¿ok? Típicamente el profeta que opera más como el profeta Nabí, por inspiración, es más, tiene un don auditivo. ¿Qué quiere decir esto? Que no necesariamente va a tener visiones, no va a haber imágenes, sino que va a tener una inspiración en su espíritu. Puede ser un pensamiento o una impresión que te llega, pero es más a nivel auditivo, o ¿verdad? A lo mejor audible, pero por eso decimos que es a nivel audible, ¿verdad? Es por inspiración. Versus el profeta Roé, que es un profeta vidente, ¿verdad? Que la palabra lo dice, la revelación que recibe más consistentemente es por visiones, sea en sueños. O sea, estas son personas que sueñan consistente y constantemente, casi toda la noche sueñan. Tienen mucha revelación de parte de Dios de esta forma. Ven en imágenes, ¿verdad? Pueden tener lo que es una visión cerrada, que es que con los ojos cerrados, de momento se ven una película o una imagen rápida, ¿verdad? Y de ahí sacan la revelación de lo que el Espíritu está hablando y ocurre de manera consistente, ¿verdad? Ejemplo de los profetas videntes: Samuel, Juan, que escribió el Apocalipsis, dice, y vi. Si vemos, los videntes profetizan de esa forma. Estoy viendo esto y vi una visión, y típicamente tienen profecía por esa razón bien profunda, ¿verdad? Profeta de este tiempo vidente, el profeta Josefón, él consistentemente está teniendo visiones. Yo estuve presente en una reunión cuando él empezó a profetizarle a un amigo mío y literalmente le dijo: estoy viendo la entrada de tu casa, hay 2 curvas, una para la izquierda, después una para la derecha, otra para la izquierda, bajas una cuesta, ahí a la izquierda está la puerta. Literalmente fue describiendo: entras a la casa, está la cocina a la izquierda, bajas unas escaleras, al final del pasillo a la derecha, porque hay tres cuartos, el tercero es el tuyo, allí está el ángel de Jehová, lo estoy viendo. Literalmente, ¿verdad? Y eso ya es un don, ¿verdad?, profético de visión desarrollado, porque esa es otra, hay que desarrollar los dones, y eso va con el tiempo y con la relación con el Espíritu. Pero para que tengan la distinción, ¿verdad? A lo mejor de esa manera un profeta Nabí puede recibir la misma revelación, pero no lo va a tener a nivel visual tan claro, ¿ok? Tampoco quiere decir que si usted es Nabí, ¿verdad?, que Dios le ha dado palabra, pero es más así a su espíritu o por inspiración espontánea en su mente, no en imágenes. No es que usted no pueda tener visiones tampoco, las puede tener, ¿verdad? Porque las cosas en el espíritu no son una caja, son, ¿verdad?, fluidas, intercambiables. Pero típicamente, ¿verdad?, uno se mantiene en uno de los dos rumbos, ¿ok? Muy bien. Clave: ambos deben estar fuertes, tanto los que están en el oficio del profeta como la gente de la iglesia que tiene ¿verdad?, el don profético por el Espíritu. Deben ser bien fuertes en la palabra, más aún el profeta, para no desviarse y aprender a discernir esa revelación que llega. Porque yo puedo recibir revelación, pero tengo que saber de qué fuente estoy recibiendo esa revelación, ¿ok? Y lo único que me da la sabiduría para eso, del mundo espiritual que es tan vasto que ninguno podemos conocer ni vamos a conocer hasta que estemos en la eternidad, y como quiera vamos a seguir aprendiendo, aleluya, es la palabra de Dios. Así que si usted ha recibido cualquier sueño, visión o cualquier palabra que llegue a su espíritu, usted debe compararla, pasarla por el filtro de la palabra del Señor escrita, que es la profecía más alta y más certera que tenemos y jamás vamos a tener, que ya está establecida, para ver si eso es bíblico. Y luego de saber si eso es bíblico, páselo por el carácter de Dios. Si va de acuerdo al carácter de Dios, también de acuerdo a esa palabra. Y ahí usted va aprendiendo a discernir la voz del Espíritu, ¿ok? Eso es extremadamente importante, ¿ok?
También otra cosa que quiero dejar claro, ya casi terminando, estos dos ministerios, ¿verdad?, fundamentales, principales, el apóstol y el profeta, les encanta andar juntos, pero es porque el apóstol necesita una revelación clara, ¿verdad?, un esquema claro de qué es lo que Dios quiere, hacia dónde Dios quiere que nosotros vayamos a predicar y establecer una obra y a levantar obras. Y el profeta necesita del apóstol para que el apóstol sea el que levante la estructura de la iglesia, donde él pueda consistentemente profetizarle al cuerpo, establecerlos y confirmarlos en lo que es la voluntad del Señor. Por eso vemos que el apóstol Pablo también decía en el libro de los Hechos, el patrón, dice, y los profetas confirmaban a los hermanos en los ministerios y en las cosas que Dios tenía. Porque se supone, ¿verdad? Y este es otro paréntesis que me trae el Señor en este momento, que si la iglesia está metida con Dios, si nosotros estamos orando consistente y consistentemente en la palabra, preguntándole al Señor cuál es su voluntad para nuestras vidas, etcétera, se supone que Dios le hable a usted, porque dije que usted tiene unción profética por ser la iglesia, by default, ¿ok? Así que con lo que Dios le diga a usted, se supone que si usted entra en una reunión donde el poder de Dios se está moviendo, y donde hay profetas en esa reunión o gente profética, se supone que si alguien le da una palabra a usted, típicamente, ¿verdad? No es una como dije, no es una caja, ¿verdad? No es una camisa de fuerza, pero típicamente si usted es una persona de oración, los profetas lo que van a hacer es confirmarle la palabra que ya usted recibió en lo privado. Porque eso es lo que dijo el apóstol. Los profetas vienen a confirmar la palabra. También el profeta a veces ocurre, ¿verdad?, que trae algo que uno no se imagina, ¿verdad?, de un plan que Dios quiere hacer, o te confirman el ministerio específico, o ¿verdad?, te traen, y siempre es para edificación, consolación y exhortación. Pero ese es ¿verdad?, el patrón. Así que por eso el apóstol y el profeta les gusta andar juntos. Ambos también son bien enfocados en buscar la presencia de Dios, porque saben que no son nadie, que no son nada, que sin la presencia del Espíritu Santo no pueden cumplir el ministerio, mucho menos bendecir a otras personas. ¿Ok? Y ese es ¿verdad?, ¿cómo puedo decir?, el objetivo principal de este discipulado. Por eso se llama discipulado apostólico, porque este discipulado lo que busca es esto mismo, es que nosotros, cada uno de los que lo participen de él, ustedes puedan recibir, ¿verdad?, ese fundamento de lo que es el evangelio, de que es un discípulo, todas estas cosas, ¿verdad?, que algunas ya han escuchado, otras a lo mejor no, para que entonces puedan ustedes crecer en sus dones individuales y que se puedan ver, oye Señor, a lo mejor fíjate, hacer un inventario de las experiencias que usted ha tenido hasta ahora con el Señor y cuáles son los talentos que Él ha puesto en usted, y poder encontrar en cuál de esos renglones yo me encuentro. ¿Ok? También, ¿verdad? No lo vamos a hacer ahora por el tiempo, pero les vamos a estar enviando en este video que estoy grabando ahora, del discipulado, vamos a poner un link, un enlace, donde también tenemos una herramienta, ¿verdad?, que es bien buena, que es como literalmente una prueba de dones, pero no es de los dones del Espíritu, es de los 5 ministerios. Y ahí usted va a ver, de acuerdo a la respuesta que usted va dando, en cuáles ministerios, ¿verdad?, qué porcentaje usted tiene más o menos. Y ahí el Señor, ¿verdad?, yo quiero que ustedes guarden esa prueba, y que al fin de este mes, cuando continuemos hablando más profundidad de todo esto, ustedes puedan tomarlo nuevamente y ver lo que Dios está haciendo en usted y dónde usted se está enfocando más. Y yo sé que el Espíritu Santo va a seguir cada vez más estableciendo, ¿verdad?, cuál es el llamado que Él tiene específico para su vida. Y así usted puede aclararle también a otras personas, ¿verdad? A lo mejor yo pienso, mira, tú tienes a lo mejor el carácter de un profeta, o a lo mejor tú tienes el carácter más pastoral, y ¿verdad? Y todos, quiero dejar esto bien claro, todos los ministerios son igual de importantes y necesarios en la iglesia. No porque el profeta reciba más de Dios es más que el maestro, o viceversa, o que el pastor. Porque si uno de ellos nos falta, tenemos problemas. Y el Señor lo que quiere es restaurar el modelo inicial de la iglesia, del libro de los Hechos, donde los 5 ministerios están activos diariamente en la iglesia para poder no solamente mantenernos firmes en Dios, sino obtener mayor terreno y mayor madurez en cada uno de nosotros. Así que muchas gracias por estar en este discipulado, que Dios les bendiga, nos vemos en la próxima.